Gracias. Tomen asiento, amados. Bueno, buen día, iglesia. Vamos a seguir estudiando el libro de Apocalipsis. No me acuerdo en qué clase ya estamos, sin embargo estamos estudiando versículo tras versículo. Y hoy nos toca entrar a la sexta iglesia de la cual el Señor glorificado está hablando. Es la iglesia de Filadelfia. Podemos titularlo esto, la iglesia fiel. Si tú te das cuenta, en todas las cartas a las iglesias siempre menciona esta palabra que dice: yo conozco tus obras. Y como hoy es el último día del año 2023, sí, creo que creo que debemos meditar en muchas cosas que a veces dejamos pasar. Cuando el Señor dice: yo conozco tus obras, solo el Señor conoce las cosas que hemos hecho para su ministerio, para su iglesia, con qué corazón lo hemos hecho, con qué, con qué, con qué honestidad, intención, con qué perfección, o sea, cómo lo hemos hecho las cosas. A nuestro juicio o a nuestro propio juicio podríamos decir que hemos hecho las cosas bien, quizá. Pero el Señor conoce, dice, ¿no es cierto?, todas las intenciones aún de nuestro corazón, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, qué nos motiva a hacerlo. Como es último día del año, deberíamos meditar realmente qué es lo que hacemos para la obra del Señor. La iglesia de Filadelfia es una de las iglesias que no recibió ninguna reprensión de parte del Señor. Una de las iglesias, de las 2, de las 7 que hay. Habíamos empezado a estudiar la carta a la iglesia de Éfeso, ¿sí? Y habíamos dicho que cada iglesia se puede representar a un creyente o también puede representar a un periodo de tiempo. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso habíamos mencionado que representa a la iglesia apostólica, ¿no es cierto? A la iglesia de Pentecostés hasta más o menos el año 100 después de Cristo. Asimismo también puede representar en nuestras vidas cuando nosotros habíamos conocido al Señor, estábamos enamorados del Señor, pero lamentablemente sí, a través del tiempo también hemos entendido de que a veces ese primer amor se va enfriando y pasas después a formar parte, podríamos decir así, de la iglesia de Esmirna, ¿no? Muchos de aquellos, ya a partir del año 101 hacia el año 314, muchos creyentes fueron perseguidos, por eso se le llama la iglesia de Esmirna, o sea, la iglesia mártir, la iglesia sufriente. Pero a veces el sufrimiento, las situaciones que uno pasa, ¿sí?, llega a ser que podamos dar concesiones en las cosas del mundo, y hay muchos creyentes en la iglesia que llegan a ser representantes de la iglesia de Pérgamo, ¿sí?, una iglesia mundana, una iglesia donde los domingos estás en la iglesia y el resto de la semana estás con las cosas del mundo. Y si tú dejas que esto crezca en tu vida, ¿sí?, puedes llegar a representar, por así decirlo, para que tú puedas entender la enseñanza, a la iglesia de Tiatira, una iglesia ya donde va a tolerar el pecado en todas las cosas que haces. Y si tú llegas a tolerar el pecado, mira cómo inició, ¿no es cierto? ¿Sí? Empezó a, a compartir o a tener comunión con las cosas del mundo, y después llegas a tolerar el pecado, pues pueden llegar muchos a ser esa iglesia como fue la iglesia de Sardis, una iglesia muerta, ¿sí? Una iglesia muerta. Pero gracias a Dios, por ejemplo, yo entiendo aquello, ¿sí?, aún en estos tiempos que vivimos, donde la tecnología está tremendamente avanzada, y muchas de las personas los que menos piensan es de las cosas de Dios. Para ellos son locura, ¿sí? Para tu mamá, tu papá, para nuestros hijos, para el vecino, o sea, estar reunidos domingos aquí, ¿sí?,
cantar unas alabanzas o estudiar la palabra, para ellos es locura, como dice Pablo, ¿no? A Pablo le decían, estás loco, Pablo, ¿no? ¿No? Pero él decía, y él era fiel a lo que él había aprendido. O sea, para mí el Evangelio es poder de Dios, decía, y lo iba a hacer, no importando que él haya pasado tremendas situaciones, latigazos, naufragios, hambre, desvelos, ¿no? Ser apedreado por su misma gente. Pablo iba de un lugar a otro lugar llevando el Evangelio y al lugar que iba siempre le metían a la cárcel. O sea, siempre estaba ahí, no era esos pastores que hoy conocemos, donde están en hoteles 5 estrellas o comiendo de lo mejor o andando en carros últimos modelos, etcétera. No, pero él hacía qué cosa, la voluntad de Dios. Entonces la iglesia de Filadelfia es una de las iglesias, pocas de las iglesias de las cuales podemos imitar de esta iglesia. ¿Cuánto no quisiera que este año 2024, sí, realmente lleguemos por lo menos a parecernos en algo a esta iglesia de Filadelfia? ¿Sí? El Señor vio que esa iglesia, dice, era muy pequeña, pequeñita, ¿sí? No era una iglesia, una iglesia grande. Por eso dice, yo conozco, ¿sí? Que tienes pocas fuerzas, o sea, que son poquitos, pero sin embargo, ¿sí? Hacen mucho en el evangelismo, en ese lugar, en ese tiempo, ¿sí? La iglesia de Filadelfia. Entonces, estamos estudiando la iglesia de Filadelfia, ¿sí? Una iglesia realmente digna de imitar. ¿Cuánto no quisiéramos que haya una iglesia de Filadelfia aquí? ¿Sí? Bueno, si yo conociera una, tal vez no iría, porque si iría seguramente lo echaríamos a perder. No, no. Pero uno quisiera tener una iglesia donde realmente son pocos, pero realmente han guardado, dice su palabra, han guardado su nombre, ¿sí? Y el Señor les promete unas bendiciones, ¿sí? Aquellos varones que están pasando también circunstancias difíciles. En ese tiempo ser cristiano era tremendamente difícil, tenían muchas circunstancias que pasaban, pero eran fieles a lo que el mandato del Señor les decía, ¿no es cierto? Entonces, para poder estudiar esta iglesia, esta carta a la iglesia de Filadelfia, vamos a, como siempre nos vamos a ayudar para comprender, vamos a ayudar y vamos a dividirlo en algunas epígrafes, ¿no? Y vamos a ver primero el escritor, la iglesia, un poco de la ciudad, el elogio, el mandato, el consejo. ¿Ok? Entonces, el escritor como primer epígrafe, ¿sí? O como primera división para poder entender esta carta, mejor leeremos los versículos que vamos a estudiar el día de hoy. El capítulo 3 del versículo 7 hasta el versículo 13 habla de esta iglesia. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí que yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿sí? El que tiene oído, ¿quién son esos tienes? Esos oídos ungidos que uno tiene, que el Señor ha abierto, ¿sí? Está hablando a los cristianos. Hemos dicho que esta carta, ¿se acuerdan? En el primer capítulo, está dirigida a los redimidos, a los cristianos. Ellos van a entender lo que dice el Señor. Y cuando hemos dicho también, ya hemos explicado en algunas de las unidades que estamos, cuando dice esta palabra, he aquí, ¿sí?
eso implica que tú tengas que poner mucho, ¿qué? Mucho de atención a lo que el Señor está diciendo, ¿sí? Tu mente y tu corazón tienes que estar enfocados a lo que Él te dice. Aquí, cuando dice, ponle atención a lo que el Señor te está diciendo. A veces podemos creer que un ministro está averiguando la vida de los demás para hablar en las prédicas del domingo, pero no es así. A veces el Señor es el que te va a hablar a través de la enseñanza y de la palabra del Señor. O sea, tienes que entender aquello. Muy bien, ¿quién es el escritor de estas cartas que estamos estudiando, tanto a las 7 iglesias? El escritor ya hemos determinado, ya hemos deducido, o sea, ya hemos interpretado que es el Señor Jesucristo, ¿no? El autor divino de las 7 cartas. Te acordarás también que dentro de las cartas que ya hemos estudiado, el Señor se presentaba se presentaba ya en las descripciones que hicimos del capítulo 1, del versículo 12 al 17. De ahí sacan las presentaciones para cada una de las iglesias, pero sin embargo, en esta carta a la iglesia de Filadelfia, el Señor, ¿sí?, no va a utilizar de esa descripción previa que se hizo en el capítulo 1, del versículo 12 al 17, sino que va a tomar, ¿sí?, una descripción de otras partes de la palabra del Señor, ¿sí? ¿Me están entendiendo esa partecita? Entonces, y Jesucristo aquí se va a describir a sí mismo, porque cuando se presenta a cada iglesia siempre está reflejando su carácter de con distintas presentaciones o virtudes o cualidades. Se presenta con diferentes manifestaciones o descripciones que él mismo se presenta. Y a la iglesia de Filadelfia, Jesucristo se presenta a sí mismo, ¿sí?, con varios títulos divinos. Por ejemplo, él se presenta como el Santo, ¿sí? Versículo 1, si tú te vas a la Biblia, en el versículo 7 dice, escribe al ángel, recuerda, ¿quién es el ángel? El pastor, ¿no? Está la autoridad, dice, de la iglesia de Filadelfia. Esto dice, ¿quién? El santo. Esta es una expresión, ¿sí? La expresión de santo se refiere a ¿quién? A Dios, ¿sí? Quien solo posee una absoluta santidad. En toda la Biblia, Dios es presentado como el santo, ¿no es cierto? Santo, santo, santo. Por ejemplo, Isaías 6:3 dice, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La santificación, o sea, decir que Dios es santo, es decir que Él está totalmente separado del pecado. Por tanto, su carácter es absolutamente inmaculado y sin tacha, ¿sí? Entonces, el título santo, ¿sí?, se emplea en el Nuevo Testamento como el título mesiánico para el Señor Jesucristo. O sea, es el santo, es el Cordero sin mancha, ¿sí? ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba aquí en la tierra y Él se presentó ante los demonios temblaban, ¿no es cierto?, ante Él, se atemorizaban y gritaban. Por ejemplo, en Marcos 1:24, ay, le decían al Señor, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, decían los demonios, el Santo de Dios, ¿sí? Entonces Cristo aquí se presenta como el Santo, ¿sí? Siempre se presentó como el Santo Ser, ¿sí? Siempre se presentó como aquel que está separado plenamente ¿de qué? Del pecado. Entonces, la identificación de Jesucristo como el Santo no puede ser menos que una confirmación de su deidad, ¿sí? De su deidad. Entonces, también Cristo, ahora, si Cristo es santo, ¿el qué nos manda a hacer a la iglesia? Santos también, ¿no es cierto? Por primera de Pedro 1:15, estás grabando, ¿no, Alvarito? Primera de Pedro 1:15 dice, como aquel que os llamó es santo, ¿qué dice? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Ok? Ahora, no solo Cristo se presenta a esta iglesia de Filadelfia como el santo, sino también se presenta o se describe a sí mismo como el verdadero. ¿Quién es el verdadero? ¿Quién es la verdad? Cristo, ¿no? ¿Te acuerdas Juan 14:6? Él dijo, yo soy el camino, ¿qué más? La verdad y la vida. O sea, denota esta palabra verdadero, denota genuinidad, denota autenticidad.
denota real, o sea, se emplea, y cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, esta palabra verdadero siempre se emplea en combinación con la santidad. ¿Para qué? Para describir a Dios. Por ejemplo, en Apocalipsis 6:10, si tú vas a Apocalipsis 6:10, siempre vas a ver estas combinación. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? ¿Sí? No juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. El 15:3, por ejemplo, también hace esta combinación de, de lo que es la santidad con lo que es verdadero. El versículo 3, por ejemplo, dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Entonces, ahí también en el 16:7 y en el 19:2 y el versículo 11, siempre va a haber esta combinación de la santidad en relación con la verdad. Lo verdadero siempre es santo. Ahora, Jesucristo también se presenta a esta iglesia no solo como el santo y el verdadero, también se presenta o se describe como el que tiene la llave de David. ¿Y esto qué implica? David simboliza el oficio mesiánico, ¿ya? Y la llave en las escrituras representa la autoridad, o sea, o el que tiene las llaves, que tiene el control. O sea, por ejemplo, el que tiene el control de acceso al Supremo. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se menciona esta frase, la llave de David, en Isaías 22, y donde se refiere a Eliaquín, un mayordomo o un primer ministro, que era el que tenía las llaves para que, o el que controlaba el acceso a quién, al monarca. En otras palabras, para que tú me entiendas, ¿sí? Jesucristo tiene las llaves que nos permite entrar a quién, a Dios, ¿sí? Al Dios Padre, ¿sí? A través de él podemos entrar, o sea, él tiene las llaves de David, ¿sí? Que es Jesús, que tiene la autoridad soberana para determinar quién entra a su reino mesiánico. Él tiene la autoridad. Ahora recuerda, un judío, ¿sí? Cuando reconocía a Cristo como el Mesías, a Jesús, era un judío mesiánico, por eso viene de Mesías, del Mesías. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, en este tiempo a los judíos no reconocen a Jesús como el Mesías, pero aquellos judíos que reconocen a Jesús como el Mesías se les llama ¿qué cosa? Judíos mesiánicos, ¿sí? Y aquí el Señor dice, yo tengo las llaves, ¿sí? O sea, yo soy el que puede hacer que tú entres al Supremo, o sea, a Dios. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, revela que Jesús tiene las llaves para la salvación y las bendiciones. ¿Te acuerdas en Apocalipsis? No sé si te acuerdas, en Apocalipsis 1:18, ahí nos dice que Él tiene las llaves de la muerte y del infierno. Aquí Él dice que tiene las llaves de la salvación y las bendiciones. Por eso Él dice, Él se describe como el que tiene las llaves de David. También hay una cuarta descripción que Cristo se hace a la iglesia de Filadelfia, el que abre y ninguno cierra, dice, y cierra y ninguno abre. ¿Qué significa esto? Cuando hacemos el estudio de este versículo, esto subraya ¿qué cosa? La omnipotencia de Cristo, vale decir que no hay otro más con poder que pueda trastornar lo que Él hace, ¿sí? Dice, el que abre y ninguno cierra, o sea, nadie puede cerrar. Si Él dice esto está abierto, va a estar abierto. No hay un poder ajeno o extra, un poder que pueda cerrar. El día que el Señor abra esta puerta, ¿sí? Para personas que vengan a oír el Evangelio, lo va a abrir y nadie va a poder cerrarlo. No va a haber un poder ni autoridad suprema o nacional que pueda cerrarlo. Si el Señor dice, yo abro aquello, lo va a abrir. Aún en tu ministerio el Señor puede abrir. ¿Qué hacía Pablo? Oraba para que el Señor le abriera las puertas, ¿no es cierto?, para que vaya a alguna región a predicar el Evangelio. Por eso él decía, se me ha abierto, sí, la puerta para predicar el Evangelio. ¿Y qué hacía Pablo?
iba y nadie podía cesar. Ahora, esta iglesia era tan pequeñita, pero tenía una promesa de Dios. Él dice, yo te voy a abrir esta puerta, este lugar, ¿para qué? Para que tú puedas predicar, ¿sí? Para que puedas enseñar. Entonces, a la luz de esta promesa del versículo 8 que estamos estudiando, también podríamos decir, o puedes referirse a abrir o cerrar puertas para el servicio. A veces el Señor te puede cerrar las puertas para servirles. A veces el Señor te puede decir, mira, te he dado tanto tiempo, ¿sí? Tanto tiempo te he dado, siervo inútil, podríamos decir así, ¿no es cierto? A veces ahí están las parábolas de los talentos, donde a muchos les da uno, les da otro, pero no hacen lo que el Señor les mandó a hacer, que dice, quítenlo eso y denle al que hace. En otras palabras, estoy parafraseando aquello. ¿Sí? Entonces, muchas veces el Señor, ¿sí? Y también puede abrirte puertas para que tú puedas servirle al Señor. Yo creo que el Señor en mi vida me ha abierto tantas puertas que yo no sabía que había, ¿sí? Que hoy puedo entender con mucha más plenitud o mucho más claridad lo que el Señor me dice en su palabra. Por eso estoy haciendo lo que el Señor más o menos pone en mi corazón, ¿sí? Tratar de no enseñar a multitudes, porque generalmente esto va como llaman, a la nube, donde creo hay más seguidores, ¿sí? Que de alguna manera ellos necesitan un maestro que pueda de alguna manera ayudarles a entender lo que las Escrituras dicen. Es por eso que hoy más nos enfocamos en personas que quizá no conozco, como yo a veces tomo maestros que ni saben que existo, pero ellos realmente son maestros para mí y maestros que me ayudan a entender, y tengo que escucharles a ellos para poder yo también entender las Escrituras y compartirlas a ustedes. Entonces, el Señor aquí se presenta, ¿sí? ¿Sí? Como el santo, el verdadero, como el que tiene la llave de David, y como aquel que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí nos está hablando de qué, de su omnipotencia, de su soberanía. El Señor puede abrir y puede cerrar, ¿sí? El Señor permite todo aquello. A veces creemos que estamos así porque, bueno, no hemos querido hacer otras cosas. No, el Señor es el que da crecimiento a la iglesia, dice. O el Señor puede cerrar las puertas, ¿sí? O como también puede abrirlas. Obviamente que hay responsabilidad del hombre también en esto, ¿sí? Hay responsabilidad. Muy bien, ya entendemos quién es el que escribe esta carta, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, que se presenta, vuelvo a repetir, como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, ¿no? El que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. ¿Qué podemos decir sobre la iglesia de Filadelfia? No podemos decir mucho porque no se sabe cuándo fue fundada, o sea, no sabemos realmente de esta iglesia. Probablemente, como hemos dicho en las otras iglesias, excepto de Éfeso, que tiene muchos versículos que nos dicen cuándo se fundó, ¿no? Esta iglesia probablemente se fundó durante el ministerio de Pablo en Éfeso, de lo cual habla Hechos 19:10. Entonces, los cristianos en Filadelfia tienen una cualidad: estos permanecieron fieles, incluso después de que fue conquistada por los musulmanes. Esta iglesia sigue fiel, y aún en la actualidad, sí, porque hay muchas iglesias que ya no se sabe, sí, que son ruinas. Dicen que hay algunos cristianos que dicen, pocos son los cristianos, obviamente que como están en Turquía en este momento, están ocultos, porque allá se persigue a los cristianos de una manera tal en este tiempo, sí. Pero entonces de esta iglesia no sabemos cuándo realmente se levantó, cuándo se fundó, pero sí ha debido ser en un ministerio en el cual, en los viajes que Pablo hacía, había predicado. Sobre la ciudad, vuelvo a repetir, no voy a entrar mucho en cómo era la ciudad en ese tiempo, ¿sí? Pero sin embargo hay algo que debo mencionarte en realidad, a esa ciudad de ese tiempo, sí, que era una de las más jóvenes en relación a las otras 7 iglesias. Era una iglesia, era un lugar donde había muchos terremotos, ¿sí? Muchos temblores. Es por eso que las personas o la gente, los habitantes, hacían que ellos salieran de esa ciudad, tenían mucho temor. Por eso es que el Señor más adelante les promete y les dice: yo te haré columna
de mi templo, o sea, en relación a que ellos, o sea, ya no tengan ese temor de que tenían que escapar, sino que iban a ser puestos como autoridad o firmes donde el Señor les iba a poner. Entonces, esta ciudad, quizá poquito hablando de esta ciudad, toma su nombre del apodo de Atalo II, Filadelfo, que significa amado hermano, que había ganado por la fidelidad de su hermano Eúmenes. Pero si quieres saber más de esta ciudad, sí, pues puedes ir tú a las redes sociales y allá te van a dar mucho más información. ¿Ok? Pero lo que me voy a centrar es ahora en el elogio que hace el Señor a esta iglesia. ¿Sí? Al no hallar nada en sus obras que le causaran preocupación, aquí el Señor Jesucristo sigue elogiando a los cristianos de Filadelfia y denota ahí 4 características de esta congregación que nosotros debemos buscar, vuelvo a repetir, en aplicación a lo que vamos a estudiar, ¿sí? Debemos buscar este nuevo año que va a venir, ¿sí? No es casual que estemos estudiando esta carta, ¿ya? Y si tú tienes, a veces, nosotros centramos, ¿no?, este nuevo año en cosas, no digo nosotros, la gente centra sus cosas en cosas del mundo, ¿no? ¿Sí? ¿Quieres que te vaya bien? Come 12 uvas, no sé qué cosas hay, ¿no? Esas cábalas que tienen, ¿no? ¿Quieres que te vaya bien el amor? ¿No? Usa un calzón rojo, amarillo, no sé para qué es, o blanco, y un montón de cosas, ¿no es cierto?, que tienen esas sus creencias, y lo hacen, ¿no? Es que nos riamos, ¿no? Para nosotros puede ser chistoso, pero sin embargo, le preguntaba hoy día a Alvarito cómo está la ciudad, está llena de personas que están buscando esas cosas, ¿no? ¿Sí? Ya están buscando hasta dinero falso para que todo el año tengan plata, o cosas así que el mundo te ofrece, pero para nosotros, dentro de nosotros del cristianismo, tenemos que pedirle al Señor quizá lo que tiene esta iglesia, ¿sí? Para que el Señor a final de año pueda también elogiarnos de una manera como buenos creyentes que somos. Entonces, la iglesia de Filadelfia tenía, dice, poca fuerza. Vámonos al versículo que sigue, ¿sí? Al versículo 8, dice, yo conozco tus obras, ¿sí? He aquí, dice, te he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cesar, porque aunque tienes poca fuerza, dice, mira, el elogio que le dice a esta iglesia, tienes poca fuerza. ¿Quién te elogia cuando tienes poca fuerza? Pero aquí lo que está diciendo, ¿sí? Lo que puedo decirte, lo que está diciendo aquí en el griego, estudiando estas palabras, aquí esta iglesia, ¿sí?, está manifestando el Señor que era una iglesia pequeña, ¿sí? Pero, sí, pequeña. Como aquello que decía en Lucas 12:32, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Pero esta iglesia era pequeña, pero tenía una poderosa influencia en la ciudad. De hecho, la situación de Filadelfia, sí, la iglesia, sí, era uno de los centros donde realmente habían elegido, ¿para qué? Para helenizar a los habitantes. ¿Sabes qué es helenizar, no? ¿No? ¿No saben? Es que las personas hablen el griego, porque en ese tiempo Grecia había sido, ¿no? Y los griegos, y como era un lugar donde tenía salida a varias ciudades, o sea, Filadelfia era ese lugar donde se podía educar a las personas para que acomoden a su vida el nuevo idioma que estaba ahí vigente de acuerdo al poder que ellos manifestaban. De hecho, Lidia, por ejemplo, llegó más adelante, en los años siguientes, a hablar puro griego. ¿Ya? ¿Te acuerdas? La Biblia está escrita en griego, ¿no es cierto? Entonces, esta iglesia, o sea, es elogiada porque ella era una iglesia pequeña. O sea, tan pequeña que el Señor, pero él decía, o sea, el Señor dice a esta iglesia, aunque tienes poca fuerza, dice, aunque eres pequeñita, ¿sí?, sigue elogiando al Señor. ¿Qué hace? Has guardado mi palabra. Entonces esta iglesia, a pesar de su pequeño tamaño que era, ¿sí?, tenía un poder espiritual fuerte, porque alcanzaban la redención, se transformaba vidas, se predicaba el evangelio de Jesucristo. Y una de las segundas cosas por la cual el Señor les elogia a esta iglesia es que guardaban la palabra de Cristo. ¿Qué significa esto? Que eran obedientes, no se desviaron del modelo de obediencia, proclamaban la autenticidad del amor de Cristo.
hermano, o sea, guardar la palabra de Cristo a veces es para valientes, ¿sí? No desviarse, ¿me entiendes? Tratar de predicar lo que el Señor dice en su palabra, a veces te puede dejar sin gente, ¿me entiendes? Pero tienes que tú entender que debes guardar tu palabra, y hay un versículo de Job que me gusta, y lo anoté aquí para que realmente uno pueda entender, dice, Job dice en el 23:12, del mandamiento de tus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Imagínate lo que dice Job, más que mi comida he guardado tu palabra. Más que mi comida he guardado tu palabra. Jesús habla en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Si tú puedes manejar tu Biblia rápido, puedes irte al versículo 14, al capítulo 14, versículos 23 y 24. Dice así, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mías, sino del Padre que me envió. Muchos hablan de amar a Dios, ¿no es cierto? Pero aquí el Señor es bien claro. Si tú realmente me amas, dice, guardas ¿qué cosa? Mi palabra. De lo contrario serías como ese judío de ese tiempo. De bocas, de labios me honran, pero tu corazón está lejos de mí. ¿Sí? Si realmente uno ama a Dios, ¿sabes qué tienes que hacer? La Biblia, ¿sabes qué te dice? A los pastores, ¿sabes qué les dice? Marco, es como si el Señor me preguntara, Marco, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo, pero no soy perfecto. A veces uno se siente así, miserable, ¿no? ¿Sí? Pero me dice, Marco, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. 3 veces, como a Pedro. Quizás 100 veces a nosotros. ¿Me amas? Sí, sabes que me amas. Pastorea mis ovejas. Pastorea mis corderos. Si me amas, ¿sí? Seguí pastoreando, no importando. Una oveja, o 2, o 3, o 100, o 1000 que te dé el Señor. Eso está en su santa voluntad. A veces dice, yo amo a Dios, sí, aguas a Dios, sí. Al que me ama, dice, guarda mis mandamientos, dice el Señor. Hay otro versículo que dice, ¿cómo debo demostrar mi amor a Dios? Dice, ojo que no vio ni oído yo que han subido al corazón del hombre, Dios le ha preparado para los que lo aman, ¿sí? A veces escuchar la palabra, entender la palabra, muestra ese amor a Dios. Venir aquí, escuchar, ¿sí? Aprender de su palabra, es bueno porque eso muestra que tú amas a Dios, ¿sí? Ahora, si realmente me amas, ¿qué dice también el Señor? Ama a tu prójimo, ¿sí? Ama a tu hermano, ¿sí? Así vas a realmente decir, yo también amo a Dios. ¿Has escuchado alguna vez a las personas que dicen, sí, yo también amo a Dios? ¿Acaso vos nomás puedes amar a Dios? Pero el Señor dice, el que guarda mis mandamientos, el que guarda mis palabras, los que son obedientes, ¿sí? Son aquellos que me aman. Y mira cómo el Señor los elogia a esta iglesia pequeña, ¿sí? A este rebaño pequeño, guardan la palabra de Cristo, ¿sí? Y cuando dicen guardan es porque hay mucha fricción, o sea, hay mucha oposición. Pero ellos dicen, no, yo me mantengo firme a lo que el Señor dice, no importando, ¿sí? No importando. No voy a hablar lo que ellos quieren oír, no voy a decir lo que ellos quieren que digan, no voy a buscar el honor del hombre, sino el honor de Dios. Y también Cristo, además de elogiarles, ¿sí? Por guardar su palabra, además de elogiarlos porque tienen poca fuerza, o sea, son pequeños, también Cristo los elogia a la congregación de Filadelfia por no haber negado su nombre. Y vuelvo a repetir, seguramente habían enfrentado presiones para que lo hicieran, pero ellos seguían afirmando el nombre de Cristo como el Mesías. En ese tiempo los judíos decían, no, Jesús no es el Mesías, porque hay judíos que están de por medio en estas iglesias, ¿no? Que Jesús no es el Mesías. Pero ellos seguían afirmando y no habían negado el nombre, y seguían, sin importar el costo, seguían afirmando que Cristo era el Mesías, que él tenía la llave de ¿quién? De David, del ministerio de mesiánico. Entonces los santos de Filadelfia no se retractarían de su fe.
no se retractarían de su fe. Ellos seguían proclamando a Cristo como su Señor y Salvador, como el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y ahí en el tiempo de la tribulación que va a haber, ¿sí?, había muchos de los santos que guardaron sus mandamientos pese a que después los agarraban y pues los iban a matar. ¿No es cierto? Porque hay perseguidos en ese tiempo, santos del periodo de la gran tribulación, ¿sí?, que realmente tuvieron que dar su vida para seguir afirmando la deidad de Cristo como su Señor, como su Salvador. Entonces no negaste, por no haber negado su nombre, el Señor los elogia a esta iglesia. Y también los elogia, ¿sí?, a la iglesia de Filadelfia, por cuanto dice, sus miembros habían guardado la palabra de mi paciencia, dice. Fíjate lo que dice el versículo 9, perdón, versículo 8, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y más adelante, en el versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Qué significa eso? Estaba buscando algunas traducciones y una de las traducciones que te pueden ayudar a entender dice lo siguiente: has guardado mi mandato de ser constante, ¿sí? O sea, los elogia el Señor por su constancia, por su perseverancia, ¿sí? No han dicho, ay, somos ya poquitos, mejor los cesaremos, o somos pocos, ¿para qué ya? No, sino que el Señor los está elogiando por su perseverancia, por su constancia. Los cristianos de Filadelfia perseveraban fielmente a través incluso de las pruebas y de las dificultades. No sé yo de vos, ¿sí? Yo en mi vida he tenido tanta persecución, ¿sí? Tanta persecución, cárcel incluso, ¿sí?, por difamaciones y todo aquello. Ustedes saben, quizá no todos, que podía haber dicho, ¿sabes qué, Señor? ¿De qué sirve seguirte? ¿Dónde estás tú, Señor? ¿De qué sirve ser perseverante, constante? No, uno tiene que seguir. Esta vida, ¿qué dice el Señor? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo, dice. Y la Biblia dice, esta leve tribulación que pasamos, sí, no es nada en comparación a qué, a la eternidad. Ahora, Dios no te va a poner las pruebas que me ha puesto a mí, ¿sí? Dios trata a cada uno conforme, ¿sí?, a tus fuerzas. Dios trata de una manera muy distinta que al otro, según su propósito, según a lo que Él está queriendo, al propósito que tiene en tu vida. Entonces, y debido al elogio o a la fidelidad del Señor Jesús que tenía esta iglesia de Filadelfia, ¿sí?, les hace unas asombrosas promesas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las promesas que el Señor le hace? Versículo 8 dice así. Mira lo que dice el versículo 8, la primera promesa dice, puso delante de ellos una puerta abierta, la cual nadie puede cesar, ¿sí? Nadie va a cesar, ¿sí? Y cuando te dice esto, ¿sabes qué? Te pongo una puerta abierta, la cual nadie puede cesar. Tú tienes que tener la seguridad de que tu salvación es segura. No la vas a perder si eres un verdadero cristiano. Te está diciendo, tu entrada a las bendiciones de la salvación por gracia y al futuro reino mesiánico de Cristo están garantizados. Tienes libertad para predicar el evangelio, le está diciendo a esta iglesia. Aquí en el cuadro de Cristo abriendo la puerta simboliza también las oportunidades de servicio que Él da a la fidelidad que tenía la iglesia de Filadelfia. ¿Sí? Por eso el Señor siempre te promete una bendición cuando eres fiel. Ahora, no sabemos el tiempo, cuándo, la hora, el momento, pero en algún momento el Señor te va a utilizar mientras tú mantengas fidelidad al Señor. Pablo tenía eso en su vida, por eso Pablo dice en 1 Corintios 16, 8, 9, estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. ¿Te das cuenta en la vida de Pablo? O sea, los adversarios eran tal, pero
Él reconocía que el Señor había puesto una puerta, por ejemplo, en Éfeso, para que entrara a predicar. Lo metieron a la cárcel, ¿te acuerdas? Lo apedrearon a, a Pablo, ¿sí? A los mismos corintios les dijo, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, ¿sí? Él iba y predicaba. Ahora, ¿qué debemos pedir nosotros? Que el Señor abra puertas para predicar. Que el Señor sea en su tiempo que diga, Señor, ya abriremos las puertas, ¿sí? Invitaremos para predicar el evangelio. En el tiempo del Señor lo vamos a hacer, ¿sí? Filadelfia era un lugar estratégico para predicar el evangelio. No sabemos por qué el Señor nos ha traído a este lugar. Quizá puede ser estratégico para predicar a las personas de este lugar. Quizá no, no sé, el tiempo nos dirá. Pero en el caso de Filadelfia, el Señor les está abriendo, les da esa promesa de una puerta abierta, dice, que la cual nadie va a cerrar. En ese tiempo, ¿sí? Nadie podía cerrar a lo que el Señor les había dado, esa promesa a estos pequeña iglesia para predicar el evangelio. Una segunda promesa que vemos en el versículo 9 a esta iglesia dice, he aquí, dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Fíjate, los cristianos en Filadelfia, al igual que en Esmirna, enfrentaron la hostilidad de los judíos no creyentes, ¿no es cierto? Ahora, ya sabemos, ya habíamos explicado que el judío no es aquel que nace, ¿sí? O tiene la nación judía cultural, ceremonial, racial, sino aquel que tiene un corazón circuncidado. ¿Te acuerdas lo que habíamos leído en Romanos capítulo 2, versículos? Voy a volver a leer porque para los que están escuchando, ¿sí? A veces tenemos que ser un poquito más específicos lo que dice el Señor. En el versículo 27, que dice, de capítulo 2 de Romanos, Pablo decía esto, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Ahí viene el versículo 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Muy bien, aquí aunque dicen que ellos son judíos, pero realmente, bueno, pueden ser judíos racialmente, culturalmente, pueden ser ceremonialmente judíos, pero realmente no son lo que verdaderamente deben ser los judíos, ¿sí? Pero estos judíos que habían en ese tiempo, ¿qué hacían? Estaban pues persiguiendo, podríamos decir, a la iglesia, pero el Señor, ¿qué hace? Asombrosamente Cristo les da la promesa de que estos mismos que les perseguían, les iban a reconocer, ¿sí? Que el Señor los iba a amar. A veces el Señor hace de que tu enemigo, aquel que te ataca tanto, ¿sí? O te habla mal de vos, ¿no? Va a hacer de que él mismo reconozca, dice, y aquí es fuerte cuando dice que van a postrarse a tus pies, ¿no? Reconociendo, ¿sí? Que el Señor realmente te ama. ¿Ya? A veces pasa eso, digo, no siempre, pero a veces una de las promesas que el Señor hace a los cristianos. Entonces, la fidelidad de la iglesia de Filadelfia recibiría como recompensa la salvación de algunos de los muchos judíos que les estaban persiguiendo. A veces la salvación viene a aquellos que te persiguen, ¿sí? Reconocen que si realmente Dios te ama. Realmente, a veces sucede aquello. Entonces, y obviamente hay una promesa, ¿no? Para el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel, un día todo Israel será salvo, dice. Eso lo habla en Zacarías 12:10. Muy bien, una tercera promesa que dice el Señor, ¿me están entendiendo? Yo solito me estoy enseñando, ¿no? Que Dios les da a esta iglesia, a la iglesia fiel de Filadelfia, dice así, versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir
sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí es toda una enseñanza de 3, 5 horas o de 5 capítulos que podríamos hacer. Porque aquí Jesús está prometiendo de guardarles de la prueba postrera, de guardarles de ese tiempo de tribulación que iba a venir y va a venir. Aquí está hablando más allá de los tiempos, ¿sí? Está hablando más allá de los tiempos. Imagínate tú a esta iglesia leer o estudiar los versículos del 4 al 19, donde se habla de la gran tribulación, trompetas, iras, copas, etcétera. Pero el Señor les está diciendo, parafraseando, ¿no? Mira, no temas porque tú no vas a pasar esas cosas. Yo te voy a guardar de ese tiempo, ¿sí? Ahora, ya habíamos estudiado todos estos cuando estudiamos la carta a los tesalonicenses. Te acordarás que hay puntos de vista en cuanto al tiempo del rapto, ¿no? Nosotros entendemos como iglesia, ¿sí? Que la iglesia no va a pasar la tribulación, ¿sí? Que el Señor nos va a arrebatar, o sea, a veces viene el arrebatamiento que se habla, del rapto, ¿sí? Empieza el Señor y empieza lo que son los 7 años de la gran tribulación. Ahora, hay otras iglesias, otras denominaciones, ¿sí? Que creen, por ejemplo, en el post-tribulacionismo. ¿Qué significa esto? Que ellos dicen, argumentan de que la iglesia va a pasar la gran tribulación, o sea, va a estar presente en la gran tribulación. Por eso habla de mártires, ellos argumentan aquellos, ¿no? Mas el que persevere hasta el final, este será salvo. Pero nosotros entendemos que la iglesia empieza en Pentecostés y termina en el rapto, ¿sí? Obviamente va a haber santos, como hubo santos en el Antiguo Testamento, va a haber santos en el tiempo de la gran tribulación. Pero nosotros entendemos que como iglesia no vamos a pasar la gran tribulación. Y esa es la promesa que le hace a quién, a la iglesia de Filadelfia. Y les está diciendo, sí, yo te guardaré de la hora de la prueba, ¿sí? De la que ha de venir sobre el mundo entero. O sea, va a haber una prueba, ¿sí? Que todavía no ha venido. O sea, ahorita no ha venido todavía esa prueba. Ahora, esa prueba es un tiempo también que definido y limitado, por eso habla de la hora, ¿sí? Es un tiempo limitado, no es por años, son 7 años, o lo que conocemos la semana 70 del profeta Daniel, o el día de la angustia de Jacob, o la gran tribulación, ¿no es cierto? De lo que vamos a estudiar a partir de, si Dios quiere, de aquí a 2 domingos, porque la siguiente terminamos el mensaje de la última carta a la iglesia y después empieza y vamos a estudiar todo lo que va a venir cuando la iglesia sea tomada y después aquí vengan todo lo que son las copas, iras, trompetas, etcétera, 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 que ya lo hemos estudiado en alguna oportunidad pero no lo hemos grabado, por eso es que estamos desde otro enfoque, estamos haciendo el estudio de la carta de Apocalipsis. Entonces, esta prueba dice, ¿no? Dios nos va a librar a esta iglesia de la prueba que va a tener un alcance mundial, no va a ser en un solo lugar, por eso dice que ha de venir sobre el mundo entero, ¿sí? Y esta prueba es un propósito ¿para qué? Para probar a los que moran en la tierra. Ahora, dentro de ese tiempo, ¿sí? va a haber muchas personas que se van a arrepentir en el tiempo de la tribulación, ¿sí? Van a recibir la salvación, ¿sí? Pero también va a haber muchos que no se van a arrepentir, aún viendo las cosas que van a suceder, no se van a arrepentir. Eso vamos a leer más adelante o vamos a estudiar. Por ejemplo, para darte un solo versículo de los muchos que hay en esta carta, el capítulo 6, versículo 15 y 17, que dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían, a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿quién podrá sostenerse en pie? Dice, hay muchos de aquellos que no se van a arrepentir, y los
y los otros hombres, capítulo 9, versículo 20, dice que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de sus obras, de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata y bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. O sea, va a haber personas que no se van a arrepentir, pero también va a haber algunos que sí se van a arrepentir. ¿Me entiendes? Aquí la promesa es que el Señor los va a guardar, los va a guardar. Muy bien, entonces hay toda una serie de controversias de las distintas denominaciones sobre este tema, pero que no lo voy a decir por razones de tiempo. Entonces el Señor dice, yo vengo, dice, ¿no? Cristo se refiere, sí, que Él, Cristo se refiere, que se distingue de las otras cosas que prometió a las otras iglesias, ¿no? Que el Señor va a venir, dice, y va a traer la hora de la prueba, que va a culminar ¿en dónde? En su segunda venida. Es una promesa que el Señor dice, ¿sí? Yo voy a venir, ¿sí? Yo vengo, dice, ¿sí? Cuando dice pronto, no dice que ya está viniendo, dice, no, no, que las cosas que van a suceder cuando el Señor venga van a ser rápidos, van a suceder rápidamente. Entonces todos esperamos la segunda venida del Señor. Creo que yo solito me estoy aprendiendo aquí, ¿sí? Entonces el Señor, ¿sí?, les da esa promesa a esta iglesia por su fidelidad, por su obediencia, por su lealtad a esta iglesia, pequeña pero leal, ¿sí? Pequeña pero leal. Y les hace un mandato, ya llegando al final, ¿qué les dice en el versículo 11? Vamos a la carta. En el versículo 11 les da un mandato, dice, he aquí, dice. ¿Qué significa he aquí? Pon atención, ¿sí? Pon atención. Yo entrego, el versículo 11, dice, he aquí, yo vengo pronto, ¿sí? Pronto. Es inminente la venida del Señor. Aquí está diciendo yo vengo, dice es inminente, va a venir. No sabemos cuándo, en qué hora, en qué año, no sabemos cuándo. ¿Quién solamente sabe? Dice las Escrituras, solo el Padre, ¿no? Él sabe cuándo. Puede ser hoy, mañana, pasado, pudo ser ayer, pero no fue ayer. No sabemos cuándo, pero va a venir. Nosotros vivimos con esa promesa, ¿sí? El Señor va a venir, ¿sí? Va a venir. Quizá nosotros no lo veamos como no lo vieron los creyentes de este tiempo, pero un día va a venir. Y si nosotros estamos en ese lugar, vamos a venir con Él. Esa es la promesa. Entonces dice aquí, yo vengo pronto. ¿Qué dice ahora? Hay un mandato que el Señor da y que nos da también en nuestro tiempo. Retén lo que tienes, dice. Retén lo que tienes. ¿Qué tenemos? La palabra, ¿no? La obediencia, la lealtad, retén, ¿sí? El Señor los considera fieles a esta iglesia. Retén lo que tienes, dice, para que ninguno tome, ¿qué cosa? Tu corona. La Biblia habla mucho de coronas, ¿no? En Timoteo nos dice de la corona de justicia, en primera de Pedro 5:4 nos habla de una corona de gloria. Sí, no es una corona por la cual nosotros vamos a tener una corona para andar por el cielo, sino es una corona en la cual vamos a tener el privilegio de arrojar a los pies del Señor. Pero tener una corona lo que implica es tener ¿qué cosa? Vida eterna. ¿Sí? Ese es el significado. Cuando el Señor dice, tengo una corona, retén tu corona, ¿sí? Nosotros tenemos el privilegio, ¿sí?, de tener vida eterna, ¿sí?, que viene a ser sinónimo de la recompensa. O sea, corona es sinónimo de vida eterna. ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo? ¿Sí? Y el Señor, luego de hacer el mandato, les da consejos. Y dentro del consejo les manifiesta 4 bendiciones que da a esta iglesia. ¿Qué les dice? Mira las bendiciones que tienes por ser fiel al Señor, por tu lealtad al Señor. Al que venciere, dice, ¿quién es el vencedor? Ya hemos repetido varias veces. Un verdadero creyente, ¿sí? Se refiere al Cristo, somos más que vencedores en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Nosotros somos un vencedor, es un sinónimo de creyentes, el vencedor. Al que venciere, dice,
yo le haré, dice, ¿qué le dice primero? Le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y cuando habla de columna aquí representa estabilidad, permanencia, inamovilidad, representa honra, o sea, nunca más saldrán. ¿Qué significa eso? Entonces, ¿de dónde no vas a salir nunca más? Del cielo, ¿sí? Te está prometiendo, o sea, te está dando una seguridad de gloria eterna. Allá, nunca más, te voy a hacer columna, no vas a salir más. Te está estableciendo en un lugar. ¿Se acuerda? En ese tiempo, sí, la Filadelfia, una ciudad donde había muchos temblores, muchos terremotos, es más, fue destruido uno de esos, totalmente la ciudad, al punto que el emperador romano puso dinero para nuevamente levantar, y por eso es que le hicieron un templo, una estatua, etcétera, un ídolo, sí, cambiaron incluso su nombre de la ciudad, etcétera, pero ellos ya entendían lo que les estaba diciendo aquí. Nunca más vas a salir, no vas a escapar, te voy a hacer columna. Y le dice una segunda bendición: y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. En otras palabras, el nombre de mi Dios va a escribir, ¿sí?, como sinónimo de propiedad. Esto es mío, porque está aquí mi nombre, su nombre, ¿sí? Esto es mío, propiedad. Está dando se está dando una certeza, ¿sí?, de propiedad, no solo de propiedad, sino también de una relación personal, una comunión con el Señor. Y Cristo también les promete a los creyentes el nombre de la ciudad de mi Dios, dice, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. O sea, en otras palabras, les está diciendo que los cristianos tenemos ciudadanía eterna en la ciudad capital del cielo, la nueva Jerusalén. ¿Quieres saber en qué ciudad vas a vivir? Según la Biblia, tienes que estudiar el capítulo 21 de Apocalipsis, que vamos a estudiar más adelante, donde vemos, ¿no?, la nueva Jerusalén, versículo 9, y ahí donde has escuchado, ¿no es cierto?, donde las puertas son, las calles son de oro, piedras preciosas, de jaspe, diafama, como de cristal, ¿no? Hay, ¿no? Realmente quieres saber, entonces te está prometiendo esta iglesia, ¿sí?, que vas a vivir ahí, en la nueva Jerusalén, ¿sí?, en la ciudad de Dios. Les está dando esa bendición, ¿sí? Y también, por último, Cristo les promete a los creyentes un nombre nuevo. Dice, el nombre de Cristo representa plenitud de su persona. En el cielo los creyentes le verán tal como Él es, ¿no? Y ese nombre nuevo al cual se refiere aquí, por el cual tendremos el privilegio de llamarle, reflejará esa gloria de revelación de su persona. No sabemos, ¿sí? Él nos dirá, o sea, Cristo les promete a los creyentes su nombre nuevo. ¿Cómo le diremos? No sé. No nos dice aquí, pero hay una promesa acá. Y terminamos, ¿sí?, con una exhortación que siempre la hace en todas las cartas, ¿sí?, que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga, ¿sí?, lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué está queriendo decir con esto? ¿Sí? ¿Cómo termina? Él te está diciendo, hoy, ¿sabes qué estás aprendiendo? Él te va a bendecir, ¿sí? Si tú muestras fidelidad y lealtad. ¿Cómo te va a bendecir? Hoy leíste lo que mandé en la introducción. El Señor te va a bendecir, dice, con puertas abiertas para el evangelismo, con salvación eterna, con bendición del reino, con la liberación del gran tiempo de prueba que vendrá en la tierra, y finalmente, dice, Él te traerá a todos los que perseveren en su fe a la dicha eterna del cielo, donde Él se les revelará plenamente. Debemos nosotros aprender y estudiar a esta carta, ¿sí? Lo que tú tienes que entender para este nuevo año, que el Señor realmente ponga en tu corazón fidelidad, perseverancia, lealtad, obediencia. Y el Señor promete estas bendiciones, ¿sí? Él no te está diciendo aquí, yo te voy a hacer rico, millonario. Aquí te está diciendo, yo te voy a bendecir, ¿sí? Y voy a abrir puertas para que tú seas aquel que pueda llevar el Evangelio.
¿sí? Para que puedas regalar vida eterna a los que te rodean, ¿sí? Que todas las bendiciones del reino sean para ti, ¿sí? Y Él te puede librar aún de los tiempos de tribulación que pueden venir. La fidelidad del Señor tiene esas promesas. Pero sobre todo, ¿sabes qué te promete? Vida eterna, ¿sí? Que un día realmente los que para el mundo somos locos, ¿no? ¿Sí? Pero tenemos una promesa. Un día vamos a habitar, dice, en la nueva Jerusalén, ¿sí? Al que venciere, dice el Señor. Oremos para terminar. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estudiar estos pasajes, Señor. Esta iglesia, Señor, a la cual podemos nosotros mirar, Señor, para que en este año 2024, Señor, podamos seguir esas pisadas, Papito Dios. Sabemos que no es fácil seguirte, Señor. Danos esa fortaleza, esa fuerza, Señor, aunque muy pequeña como iglesia, Señor, pero fuerza, Señor, tuya para que podamos nosotros seguir guardando tu palabra, seguir guardando, Señor, esa fe salvadora, Señor, que tú nos has regalado, bendito Dios. Te agradecemos por este año que ha pasado, bendito Dios, porque tenemos a nuestros seres queridos sanos, salvos, Señor. Gracias por el techo que nos regalaste, gracias por la comida que nos diste, por el abrigo que nos diste, por el trabajo que nos diste, bendito Dios. Que este nuevo año que viene, bendito Dios, seamos, Señor, más dignos de ti, obedientes, Señor, que podamos aprender más de tu palabra, bendito Dios. Cuida a nuestros niños, Señor, que vienen. Sabemos que es pesado para ellos escuchar, pero, Señor, como dice tu palabra no, nunca vuelve vacía, Señor. Como dice también, instruye al niño en su camino y aunque fuera viejo no se apartará de ti. Un día se acordarán, Señor, aún de lo que quizás estaban sentados ahí y sin entender, pero un día, Señor, tú traerás a memoria, Señor, lo que ellos están viviendo en este tiempo, papito. Cuídalos, protégelos, bendito Dios. No los dejes caer, no nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Gracias por todo, Señor, aun por las ofrendas que traemos, Señor, porque son necesarias hacerlas, porque así dice tu palabra. Sin embargo, no es nuestro afán aquello, pero entendemos, Señor, que tú también, tu palabra dice que al que siembra cosecha, bendito Dios. Gracias, Señor, por aquello, por permitirnos bendecir a otros, bendito Dios. Gracias por todo, papito. Gracias, Señor, por todo. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo esto. Amén.